El caso Gerard Schaeffer fue uno de los primeros en ser diseccionado por los analistas norteamericanos. Más tarde, los investigadores del FBI demostraron que los asesinos en serie dejaban sobre el escenario del crimen las huellas de su personalidad. Analizando dichas huellas, se podía elaborar con precisión el perfil del asesino. Mark Hiltz dirige en la actualidad la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Él nos explica los fundamentos de la perfilación criminal. La perfilación criminal, o análisis del comportamiento, consiste en analizar minuciosamente todos los aspectos de un crimen, adoptando una perspectiva comportamental. Cuando decimos que entramos en la mente de un asesino, al llegar al escenario de un crimen, lo que hacemos es mirar a nuestro alrededor e intentar ponernos en el lugar del criminal. Nos preguntamos, ¿por qué ha dejado el cuerpo en ese lugar? ¿Por qué se ha deshecho del cuerpo de esa manera? ¿Por qué ha elegido esa víctima en lugar de otra? Intentamos pensar como el criminal, comprender sus motivaciones y saber qué tipo de persona es para poder capturarle. Siendo una disciplina descrita hace tiempo, la perfilación criminal es una herramienta utilizada desde hace poco tiempo en Francia. Y ya ha permitido resolver crímenes violentos, como por ejemplo el asesinato de un niño que conmocionó a todo el país. El suceso tuvo lugar en Moulins-Saint-Gilbert, una pequeña y apacible localidad de la Borgoña. La noche del 6 de mayo de 2006, durante las fiestas del pueblo, desapareció un niño. Al día siguiente, la población se enteró con horror de la violación y el asesinato de Matías, de 4 años de edad. Se ha confirmado la tragedia tras el descubrimiento del cuerpo de un niño de 4 años oculto apenas bajo un montón de hojas. Una treintena de gendarmes busca afanosamente alrededor del lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Matías, de 4 años y medio. Matías fue hallado semidesnudo oculto bajo unas ramas cerca de este río. En el momento de los hechos, los perfiladores criminales de Rosny-sous-Bois son los primeros en ser avisados para trabajar sobre este caso. La teniente Stéphanie Lemaut acepta mostrarnos el expediente. En aquel entonces, su misión fue la de establecer con urgencia el perfil del asesino. Y su trabajo comienza por el análisis de la escena del crimen. Este es el plano realizado directamente por los técnicos de investigación criminal, que nos permite a nosotros, una vez de regreso a nuestras dependencias, tener una visión de conjunto de los pasos seguidos por el autor del crimen. Examinar cada detalle del lugar del crimen resulta primordial para poder establecer el perfil del asesino. El capitán Chagnon y la teniente Lemaut nos conducen hasta Moulins-Saint-Gilbert, al lugar exacto donde se descubrió el cadáver de Matías. Van a explicarnos cómo trabajaron y cuáles fueron los detalles determinantes que les permitieron hacer avanzar la investigación. Vamos a tomar en consideración la escena del crimen, es decir, saber dónde se descubrió el cuerpo, teniendo en cuenta la geografía. Toda la escena del crimen, en resumidas cuentas. Fue aquí, cerca de la sala de fiestas del pueblo, donde el niño fue secuestrado, violado y asesinado. En aquel entonces, los perfiladores criminales de la Gendarmería comenzaron reconstruyendo el recorrido del asesino el día de autos. El 6 de mayo de 2006 se había organizado una velada, de modo que numerosos invitados se encontraban reunidos en el interior de esta sala y los niños jugaban justo delante. Fue en ese momento cuando el agresor, que pasaba cerca de la sala, cogió a Matías y se lo llevó al otro lado del río. Primer elemento importante. Los dos gendarmes constatan que el lugar donde desaparece el niño y el lugar donde se descubre su cuerpo están muy próximos, lo que constituye una indicación sobre el perfil psicológico del asesino. Nos dimos cuenta de que las distancias eran muy cortas. Había una treintena de metros como máximo, lo que nos indicaba el tipo de riesgo asumido por el autor del crimen. Un riesgo muy elevado, teniendo en cuenta que apenas a unos metros se encontraban reunidos medio centenar de padres. De modo que el asesino estaba decidido, ya que secuestró al pequeño apenas a unos metros de sus padres. Otros elementos sugieren que no se trata de la primera vez que el hombre frecuenta el paraje.
Algunas prendas de vestir del niño se encontraron a este lado del río, pero también en el lecho del río, y sobre todo el cuerpo de la víctima que se encontró en la otra orilla. Así se pudo establecer con seguridad que el autor del crimen cruzó con el niño por esta pequeña pasarela, de noche, sin ninguna iluminación, de manera que se trataba de alguien que conocía particularmente bien el paraje. Pensamos que cruzó con el niño en brazos. Es un sitio completamente escondido. Después de cruzar esta pasarela, el hombre desvistió al niño y seguidamente le violó y le asesinó. En el fondo, la vegetación es más frondosa. Alguien que asume tantos riesgos para cometer una agresión sexual es alguien que, presumiblemente, tiene fantasías pedófilas de manera constante. De modo que se trata de alguien que presumiblemente tiene antecedentes en la materia. Es decir, que ese día no pudo contenerse y pasó a la acción a pesar de todos los riesgos que comportaba. Fue aquí, en el lecho del río, donde el asesino disimuló el cuerpo del pequeño Matías. Pero fueron sus ropas, halladas un poco más abajo del cauce, lo que permitió a los gendarmes descifrar la verdadera motivación del asesino. Cuando se encontró el pantalón del niño, con las perneras vueltas del revés, el calzoncillo estaba dentro. Eso quiere decir que la persona quitó rápidamente pantalón y ropa interior. No se encontró el pantalón por un lado y la ropa interior por el otro. Las dos piezas fueron retiradas a la vez a toda prisa, y eso nos indica que la primera intención era cometer una agresión sexual inmediata, que esa fue la motivación que le impulsó a pasar a la acción, no el homicidio. El hombre es, en primer lugar, el violador de un niño. El asesinato del pequeño Matías solo es la consecuencia de su agresión sexual. Esta información resulta crucial para construir el perfil del asesino. De regreso a la jefatura de Gony-sous-Bois, Stéphanie nos muestra cómo procede en este tipo de casos. Utiliza una tabla de análisis comportamental. Subrayadas en color naranja en la imagen aparecen las características del crimen del que fue víctima Matías. El asesinato ha sido precipitado por la agresión. El cuerpo ha sido escondido. El autor ha dado muestras de espontaneidad, de desviación sexual. Ha habido desnudamiento y violación. Tenemos a un individuo que, teniendo en cuenta la configuración del paraje y la falta de luminosidad, conoce bien el lugar. Se trata de alguien que tiene antecedentes en materia de agresión sexual sobre menores. De manera que tenemos a una persona que no está al acecho, pero sí una persona cuyas fantasías le incitan a crear él mismo situaciones en las que va a poder pasar a la acción. En el momento de los hechos, Stéphanie tiene que elaborar a toda prisa el perfil del asesino, de manera que entrega a los investigadores solamente los grandes trazos de la personalidad del asesino. Se trataría de una persona de raza blanca, de edad madura, con un nivel de inteligencia poco elevado. Para Stéphanie es un pedófilo que debe de ser reincidente. Entre los sospechosos figura una persona que coincide con el perfil, Christian Beaulieu, un pervertido del pueblo que tiene antecedentes en materia de abusos sexuales a menores. Es sometido rápidamente a interrogatorio, pero durante la detención los investigadores se enfrentan a un nuevo problema. Christian Beaulieu se cierra en banda y se niega a declarar. Una vez más, los perfiladores criminales del Departamento de Ciencias del Comportamiento serán los encargados de desbloquear la situación, como nos explica el mayor Claude Rousseau, que dirigió entonces los interrogatorios. Se cerraba y se negaba a decirnos nada. Fue entonces cuando nos sugirieron una idea que a mí nunca se me habría ocurrido, a pesar de mis 26 años de experiencia. Nos pidieron que orientásemos las preguntas hacia su vida cotidiana y que intentásemos descubrir algo que le estresara enormemente. Nos dimos cuenta de que tenía dificultades financieras que le tenían completamente obsesionado. Y nos explicaron que en el momento en el que se sintiera agobiado por hablar de sus problemas financieros, había que plantearle una cuestión directa sobre los hechos y preguntarle: ¿cómo cruzaste la pasarela? ¿Y cómo mataste al niño? Y tuve la agradable sorpresa de ver cómo el señor Beaulieu se relajaba y confesaba: pues sí, crucé al niño cogido de la mano. Aquello desbloqueó la situación de una manera que yo nunca hubiera imaginado. La investigación concluye en un tiempo récord, apenas 6 días.
Christian Beaulieu pasa a disposición judicial y es encarcelado. 1 año y medio más tarde comparece ante la audiencia de lo criminal de la Nièvre y el veredicto es inapelable. Te vas a chupar 30 años en la cárcel. Christian Beaulieu acaba de ser declarado culpable de la violación y del asesinato del pequeño Matías. Ha sido condenado a cadena perpetua con un periodo de seguridad de 30 años, el máximo permitido por la legislación francesa. Este caso permitió demostrar que la perfilación criminal tenía su hueco en Francia, y sin embargo el Departamento de Ciencias del Comportamiento de la Gendarmería solamente tiene 8 años de existencia. El artífice original de esta unidad es el coronel Impigny. Está convencido de que la creación de esta unidad es el único medio de detener a asesinos como Francis Olmet, Émile Louis o Michel Fouganiran. En aquel entonces, la lista de sus víctimas no cesaba de crecer y sus rostros llenaban las portadas de los periódicos. Yo he vivido el surgimiento, no tanto de lo que llamamos asesinos en serie o criminales reincidentes, ya que en mi opinión han existido siempre y tenemos algunos ejemplos históricos como Landru, etc. Sino la toma de conciencia de que ese tipo de individuos se encontraban entre nosotros. Ha habido bastantes casos a lo largo de estos últimos decenios como Polan, Guy George, etc. En fin, hemos tenido decenas de ellos. Casos que nos han enseñado a las claras que nos enfrentábamos en ocasiones a criminales duros en serie, es decir, que reiteraban regularmente el mismo tipo de infracción y frente a los cuales nos encontrábamos bastante mal equipados para seguirles el rastro. De manera que se hizo evidente que necesitábamos una herramienta que nos ayudara a detener a estos criminales.